Pero podemos hacer una cosa. Vamos a hablar del tema Sí, y voy con ustedes dos mirando y vamos hablando entre el uno. Vamos así, porque desafortunadamente no dio la opción, no sé por qué, pero cuando hicimos con ustedes salió perfecto. sí, Entonces, bueno, no importa, no importa, vamos a hablar del tema, Cevita. Si es claro que sí. lo que nos pidieron el jueves cuando logramos la unión. Ceci, quédate ahí. Ceci, Sí, quédate sí, ahí, sí, no te no te vayas a ir, vayas por a favor. ir. Y vamos a jugar entre que vas tú, entra Sebas, sales. Nos va a tocar Listo, jugar de a una. eso porque qué pesar porque fue súper bonito lo que hicimos el jueves. Pero bueno, entonces, Evitas, hablando de niño interior, contigo no hemos tocado ese tema. No. Ay, José, gracias, gracias a todos los que están ahí tan lindos y que se unieron con nosotros. Sweet by Breezy, María Margarita, Yoli, que Yoli como siempre está ahí incondicionalmente. Luna Sí. Luz, bueno, hermosos, gracias por estar. Adres 1111, me encanta ese 1111, hola. Sí. Y bueno, entonces, Sebas, vamos a tocar el tema de niño interior. La importancia de reconocer ese niño, de abrazar ese niño que cuando pequeño pudo haber pasado situaciones complejas y no supo lo que estaba viviendo, no entendía lo que estaba viviendo. Entonces, cuéntanos, Sebas, eh, ¿cómo ves tú ese niño interior? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo te ha servido vivirlo y entenderlo y abrazarlo en las cosas de general de la vida, todo lo que puede pasar y entender de grandes muchas cosas que cuando éramos pequeños pues no las entendíamos mucho? Totalmente, Moni. Bueno, un saludo a todos los que están conectando. Gracias por conectarse esta noche. Y vamos a hablar de un tema súper interesante que es el niño interior. Bueno, Moni, yo realmente siempre abordo este tema dividiendo pues en edades, ¿no? Creo que es súper importante eh, dividirlo en edades. La primera pues es la infancia, que es de 0 a 5 años, y después tenemos la niñez, que es de 6 a 9. Entonces digamos que cuando nosotros nos referimos al niño interior, generalmente es de 0 a 9 años. ¿M? Porque es súper importante conocer nuestro niño interior o ahondar en el niño interior. Porque resulta, Moni, como decía Sigmund Freud, él dice que cuando nosotros somos adultos, muchas veces tenemos heridas de cuando somos niños. ¿M? Y entonces él habla mucho de una fijación. Y esa fijación es algo que hay algo como algo que no está satisfecho, ¿sí? Hay algo por satisfacer desde el adulto. ¿M? Es decir, muchas veces Ujú. cuando uno es adulto y tiene heridas de la infancia, hay una fijación, hay diferentes fijaciones dependiendo la herida en qué etapa se ha vivido. Entonces, cuando nosotros tenemos, Moni, la capacidad de trabajar con nuestro niño interior, podemos trabajar con esas fijaciones. Les recuerdo, esas fijaciones es algo que no está satisfecho, ¿sí? O sea, es algo que tenemos como un vacío, por decirlo así, que tenemos que llenar. Y eso viene desde la infancia. Por eso es tan importante conocer el niño interior, pues que cada uno tiene, y además de que dependiendo en la época o en la edad que el niño ha vivido o ha sufrido tiene heridas, pues se maneja de una manera diferente. Pero estas fijaciones, como te digo, generalmente tienden a ser muy negativas y no positivas. Es es verdad, cuando siempre se ve y se aborda desde un punto de vista como encontrando el punto de dolor, ¿no? De trauma, pero en realidad cuando somos grandes y necesitamos eh, analizar o ver o entender una herida de grandes, tenemos que devolvernos a ese niño interior. Por aquí veo que entró Ale Mercado, que fue
La que más nos hizo fuerza para el tema de niño interior el jueves. Entonces sale, aquí Sí. estamos con el tema. Ese niño hay que traerlo a nosotros, abrazarlo, hacerle entender que lo que vivió fue complejo, porque no lo entendía, era muy chiquito. Le tocó atravesar situaciones un poco complicadas, un poco, no complicadas, complejas, difíciles, que para un niño no eran fáciles de entender. Y ya de grande está en la capacidad de criar ese niño, de abrazarlo, de consentirlo, de hacer de cuenta que fuera su hijo y decirle, ven, te voy a explicar qué nos pasó, qué nos sucedió, por qué sucedieron estas cosas, hay que entender a esta persona o a la otra. Es la importancia de reconocer eso. Dentro de la psiquiatría y todo lo que tú nombrabas de Sigmund Freud, hay muchas cosas que están muy encasilladas en el tema de la mente como un mundo y además como un mundo oscuro, porque él ve esa mente como una cosa como demasiado densa, ¿no? Sí, Nosotros total. tenemos que abrirla un poco, entender, ya desde nuestro punto y nuestro conocimiento, es entender que eran vivencias que debíamos tener, porque eso Total. pedimos venir a vivir y esas enseñanzas las pedimos para crecer, para avanzar en nuestro camino. Pero hay que ayudar a ese niño a aprenderse de la vida, a, a entender que habían otras personas que fueron sus maestros, que vinieron a ser maestros y que vinieron a hacernos crecer. Entonces, pues evitas, no sé si nos quieras decir algo tú, algo más, algo de Pues cómo lo ves tú, como Sebastián Pérez a Cevitas chiquito. sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Moni, ¿te parece si vamos hasta las 8:30 y que a las 8:30 entre Ceci? Para que te ayude con Sí, las me parece reflexiones, como perfecto. para Ceci está nuestra... por ahí y que Ceci nos diga si va de acuerdo así, porque qué pesar. No se nos Sí, dio como lo pensábamos, pero bueno, no importa, no importa. no Para no importa. estar jugando entre salga y de todo. Exactamente. Entonces sí, vamos los dos, 8:30 y tú se evitas, tú estás aquí, tu casa. Habla lo que Gracias. quieras, di como quieras, No, todo lo que quieras decir, bienvenido. sí. Todo nos aporta. Ceci dijo que sí, listo, Listo, sí, sí, aprobado. súper. 8:30 entra Ceci. Aprobadísimo. Sí. Eh, Trato de unirme, no sé si no me da opción, no sale el otro muñequito para poderte unir. sí, No sé. Moni, arriba donde dice Mónica García y aparece una flechita hacia abajo y aparecimos los dos. No sé si de pronto por ahí diga como unir persona o algo así. No, solo se puede ver, solo se, ¿qué? Solo puede haber un invitado en tu video en vivo. No, ya le había hecho la prueba y me sigue Listo. apareciendo eso. No sé si algo pasa, Listo, sería no, mi no hay aplicación. problema. No sé, No sé. pero bueno, no Vamos a importa. seguir, vamos Dale. a fluir, que eso se trata. Sí, Bueno, sí, sí. yo como lo veo, Moni, veo que es súper importante trabajarlo, pero primero hay que entender el perfil de cada ser humano adulto. Ujú. Yo me tomé la tarea de buscar un poquito de información, pero pues esta Vale. información sería bueno pues al que le interese el tema, como que abunde más, porque pues es un tema bastante bonito, es bastante denso y hay que ser muy consciente de las etapas que uno está pasando y que uno está viviendo. ¿M? Entonces voy a volver a citar a Sigmund Freud porque él habla de unas etapas, Moni, que es la oral, la anal y la fálica. ¿M? Ujú. Entonces, cuando nosotros tenemos claro estas etapas, es mucho más fácil poder trabajarlas cuando somos adultos. ¿M? Por ejemplo, cuando una persona, Moni, cuando un niño está en la etapa oral, ¿sí? Que la oral es cuando chupan el dedito, cuando buscan la tetica y son como, y les dan tetica. ¿M? Entonces Ujú. hay dos heridas que hay que sanar ahí. Pues no, o sea, dependiendo del caso, ¿no? Uno es por exceso, que ya como que le dan en exceso, o lo otro lo privan, como no, no lo hagas, no chupes, no lo hagas, pilas. ¿M?
Entonces, ¿qué pasa, digamos, las personas que se quedaron en esta etapa oral? Es que tienen esta fijación de escupir, de morder, de mentir. Generalmente son las personas que muerden, que escupen, que dicen groserías, porque se quedaron en esa etapa oral. ¿Mm? Súper, qué buena información, Sebas, está buenísimo. Sí, 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 es Súper. que Uno puede entender con eso muchas cosas de la gente. No la tenía clara, pero me parece buenísimo. sí, es algo que hay que tener presente. Y pues lo que te digo, las personas que están conectadas, si algo les resuena, es bueno, pues digamos que si van a hacer alguna terapia de sanar el niño interior, es una persona que tiene que saber, porque es algo muy Sí, delicado. Son heridas sí, del sí, pasado. Eso no con cualquier persona, pues no, no es es bueno. verdad. Bueno, No. vamos a pasar a la otra etapa, que es la anal. ¿Mm? Ujú. La anal se da de año y medio a tres, más o menos. En esta etapa es cuando, digamos, nosotros empezamos a defecar o a orinar y nos felicitan por eso. O nos ponen el pañalito, entonces felicitaciones porque ya vas al baño, ya. Ujú. Entonces, digamos que aquí la fijación más fuerte es que, digamos, si la persona tiene herida en esa etapa, es una persona que es obsesiva, generalmente son tacaños, ¿m? Les da mucho miedo tomar decisiones, hacer cosas. ¿M? Entonces, estas son características para que ustedes identifiquen el perfil, ¿sí? Como para que tengan algo Ujú. claro. Como les digo, abunden más en el tema porque información hay un montón, pero traje esto porque me parece muy conciso y muy importante. Sí, 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 muy interesante, sí. Sí, sí. No, Eh, interesantísimo. Yo que trabajo tanto tema de niño interior para solucionar otros temas cuando estoy en terapia de ángeles o todo el tema cuántico, holístico que hago, no se me había, nunca se me había ocurrido meterme tanto a asociar esas etapas, ¿no? Era que son, más otro punto de vista más holístico, más, pero mira que dentro de la mente de las personas hay tanta cosa que hay que verlo. Claro, eso lo llevan más los psicólogos, los psiquiatras, la gente. A nivel holístico nosotros no vemos eso, pero es súper importante tenerlo en cuenta y cada uno analícese muchas cosas. A ver qué pasó. Este punto está súper importante para que cada quien vea su niño interior y se acuerde de cosas. Sí, sí, sí. y Súper. que Buenísimo. muchas veces juzgamos a otras personas, pero realmente es porque muchas veces tienen heridas de ese niño interior de esas personas. Entonces, cuando uno entra a entender este tema, Moni, es súper importante, porque ya uno no deja de juzgar, sino dice, bueno, de pronto en su niñez pasó esto, pasó lo otro, entonces se vuelve uno un poco más comprensivo con el tema, porque sí es algo bien intenso, y estas heridas de la infancia nos marcan para toda la vida. Ujú, ujú. Vamos a pasar a Súper, la pues. siguiente Sí, sí, sí. etapa. Dale, porque yo te tengo una pregunta Ujú. antes de que te me vayas, pero dale, dale. Listo, claro que sí. Bueno, tenemos de 3 a 6 años, Moni, que es la fálica, que es cuando entra la identidad sexual, ¿sí? Ujú, ujú. Aquí, digamos, ya los niños empiezan a jugar con los genitales y todo esto. Cuando se les bloquea esto a los niños, ¿m? Como no, como es malo, no sé qué, dice más, empiezan a ver complejos. ¿M? Entonces son fijaciones del complejo del yo, de la orientación sexual, ¿sí? Porque entran en un marco normativo y es que usted tiene que cumplir esto, tiene que cumplir esto. Y claro, como uno es, como te digo, cuando uno es niño, son muchas, o sea, la niñez es primordial porque le implantan a uno un montón de cosas. ¿M? Y pues a medida también depende de la sociedad, depende del entorno, depende de un montón de cosas. Pero las personas que tienen alguna herida en esta etapa de la infancia, ¿cómo se manifiesta? Con disfunciones eréctiles, son personas que les encanta, Moni, el amor prohibido o el amor imposible, el amor difícil. Ellos se quedan ahí Ujú. como anhelando ese, pero pues En el resulta que platónico, el amor sí, platónico y ya, paré de contar. Ujú. y digamos que esto es como algo que busque. Hay otra, bueno, es que eso, como les digo, son muchísimos temas. No sé si quieres preguntarme algo, si quieres aportar, si quieres decir. Pues me parece súper interesante todo lo que has dicho, pero yo quiero saber una cosa. Tú, Sebastián, odontólogo, Ujú. si hay niños que tenemos que manejar con el tema de la chupada de dedo,
porque se daña el maxilar superior, porque pueden descuadrar los dientes, porque pueden aplastar el dedo, porque tantas cosas que pasan alrededor de eso. Tú viendo este tema de niño interior y viéndote tú, Sebastián Pérez, odontólogo, que tienes que decir, ojo con el manejo de un niño pequeñito que se está chupando el dedo porque daña la mordida, daña el maxilar. ¿Cómo podríamos manejar entonces ese tema en un niño pequeño? Claro, súper importante. Nosotros, cada vez que llenamos la historia clínica, nosotros analizamos el tipo de deglución que tiene el paciente. Recordemos que la deglución es cuando pasamos el bolo alimenticio. Hay una deglución que es atípica, Moni, que es cuando los dientes van hacia adelante. ¿M? Ujú. Entonces ahí, exacto, entonces ahí uno comienza a hablar con los papás, uno mira cuál es el comportamiento del niño. Entonces, no es que dice el papá, no es que lo que pasa es que el niño chupa mucho dedo, ¿sí? Entonces ahí es cuando Ujú. uno, digamos, empieza a ver los dientes vestibularizados, que es cuando los dientes se van hacia adelante, porque claro, como está el Ujú. diente, entonces se Se levanta, para ¿me el entiendes? cerebro, sí. Exactamente. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos como odontólogos? Generalmente ponemos un aparato ortopédico que es para evitar ese hábito, porque es un hábito que está ahí, pero nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos un aparato, Moni, que es como haz de cuenta como una ortodoncia, un alambre ahí, con una rejilla, para que Ajá. cuando el niño meta el dedo no entre. ¿M? Y pues quitar ese hábito. ¿Y hasta qué punto puede eso? Claro, ortodónticamente, ortodónticamente, Ujú. como se dice, Sí. podemos solucionar el tema, pero al niño le queda puede generar en su futuro un conflicto el hecho de que él no pueda prenderse de su chupada de dedo o algo así. No, digamos que esto, digamos que generalmente, ¿cómo se evalúa? Igual lo que con las edades. Entonces, nosotros siempre lo que tenemos como unas edades específicas y decimos, no, si el niño llegó nos está súper pequeño y lo vemos así, pues no hay problema, lo continuamos, pero digamos que ya cuando el niño crece y ve que no puede generar esto, entonces Ujú. ahí empieza como a transformar su hábito, pero no le genera ningún tipo de pronto algún tipo psicológico o algo así, no, sino que simplemente se continúa con su proceso. Sí, porque de hecho eso tuviste hasta los 3 años, ¿no? O sea, hasta los 3 años no habría problema y no se daña tanto el maxilar. O sea, no tendríamos que intervenir a bloquearle ese proceso a un niño para que después genere un tema psicológico, que su niño interior haya quedado bloqueado porque se le quitó ese derecho. O sea, lo podemos hacer hasta que sea chiquito. Ya más grande, igual todo es educación. Yo digo que con ellos hay que hablarles y hay Ay, que decirles, eh, uno tiene que conocer a su hijo y saber cómo le habla. El sí, mío total. fue creado con explicación científica siempre, porque pues era como yo me movía. No, en ese Súper. tiempo no andaba muy holística, que digamos, de mi mente siempre fue muy racional y siempre estaba el tema espiritual, holístico ahí, pero era muy científica, racional, cuadriculada. Entonces, ¿cómo le explicaba yo todo a mi hijo? Científicamente. Y le sacaba el libro y le mostraba, mira lo que te puede pasar si sigues chupándote el dedo. Entonces le mostraba la foto terrible de cómo se veía la boca y eso para de contar que ya dejaba de chuparse el dedo. Pero hay niños diferentes. El mío era como muy así de, eso puede pasar. Y preguntaba y decía, y ya, para de contar y hacía las cosas. Hay otros que pueden generar traumas, pero yo pienso que esos traumas muchas veces son generados por los mismos papás con dependencias que les crean a ellos. Y con Total. pobrecito, ¿cómo le va a hacer eso y cómo no lo va a dejar chupar de dedo? Entonces interviene mamá, papá, abuelos, tíos, empieza todo el mundo a intervenir en la educación de un niño y ese niño de ahí puede crear esos malos hábitos, ¿no? Exactamente, esas fijaciones que hablábamos ahorita con Moni, que son fijaciones que son visibles, son latentes, son palpables, que uno dice, no, un ejemplo, que la persona es tacaña, que es obsesiva, y uno dice, pero ¿qué pasa? Claro, pues resulta que en esta edad, pues hubo una herida. Entonces ahí es cuando uno comienza a identificar y si es bien complejo y bien denso,
pero es algo que si lo manejamos bien, súper increíble, de verdad que se harían cosas muy bonitas. Claro, claro, manejar a ese niño, aprender a manejar bien ese niño para que en el adulto ya no hayan temas. Qué pena con todos que me enfoqué en esto, pero tenía que aprovechar al odontólogo Para para eso que nos estamos. guiara un poco, porque yo creo que muchos podemos estar en el mismo tema, ¿no? Muchas de las personas que tienen sus niños pequeños, quienes estén ahí, pueden decir, pero ¿cómo le digo? No se chupa el dedo, se va a dañar la boca, pero se le generan otras cosas. Pero ya lo que se genera como patología o tema psicológico o malos hábitos o temas de adulto es porque se pasó el tiempo y siguió en las mismas, ¿no? O sea, no se quedó en Exactamente. la etapa, sino continuó, continuó, continuó. Continúa, exactamente. Y bueno, ahí también digamos Uf. que también, Dime, bueno, dime, dime. que digamos que a veces cuando, ahí digamos que hay otro tema, Moni, que se relaciona también, y es la inmadurez, cuando vemos a alguien adulto, pero se quedó en una edad como estancado y también es como, es importante como sanar ese niño interior. Ujú. No, Entonces, sí, súper, súper. Me encantó el punto de vista desde donde tú lo tocaste, claro. porque eso nos da luces a entender otras cosas y lo que nos decía Ale Mercado por aquí arriba, que Ujú. decía, aunque que sí, que uno sabe, que se sabe que de ahí vienen muchas cosas a que uno se haga el que no se acuerda. Recuerda. Pero Ujú. sí es bueno acordarse de ese niño pequeño, qué pasó, hablen o hablen con sus papás, pregunten. Súper importante. Pero es bueno esto que nos dice Seba de todos los puntos que tocó, porque mucha gente dice, bueno, yo ¿por qué no tengo pareja? ¿Por qué no consigo el amor de mi vida o esa persona que va a compartir la vida conmigo? Y puede haberse quedado ese niño interior bloqueado en una de estas etapas y en la etapa genital y entonces quedó ahí, en el amor platónico, en que solo se fija en ese punto y no se permite pasar al siguiente escalón, sino todo es idílico, es el platónico, no hay forma de pasar a ser una vida real, de a generar Exactamente. una experiencia real en pareja, porque hay algo ahí, pero es súper importante saber eso. Claro, aquí yo cuando trato tema de niño interior, lo trato dentro de memorias de infancia que tenemos que mirar, que limpiar por implantes, por familias, por árbol genealógico, por integrantes de familia, porque algo pasó. Nunca me había tenido en este plan psicológico o psiquiátrico a verlo, pero es interesante saberlo y es interesante todo el aporte que nos diste, Sebas, con el tema odontológico. Me pareció muy chévere porque mucha gente puede estarse preguntando lo mismo. Incluso te puedo decir que yo he conocido dos personas Ujú. grandes chupando Sí. dedos y Uy, gente grande llegando a la casa a tomar tetero. Gente grande, te digo gente de 30 años, de 35 años llegando a su casa, eso que uno dice, oiga, pero esta cosa aquí sí está medio extraña, o no le dieron cuando era chiquito, o le quedó gustando, o le paladearon tanto el asunto que se quedó ahí. exactamente. Y, y ahí es cuando uno dice, esta persona, ¿cómo pretende solucionar sus temas de vida real, de que tiene que tomar decisiones como un adulto cuando no haya la forma de salir del trabajo rapidito o se van para un baño a chuparse el dedo porque no se aguantan la chupada de dedo? O están en el escritorio y chupando después, no, es que estaba mordiéndome la uña, el dedo, lo que sea, pero son cosas que se quedaron ahí para mí cuando veo ese tipo de conductas o escucho ese tipo de conductas es una dependencia, es una forma de buscar seguridad, de prenderse de algo y ese algo en su momento es esa chupada de dedo, ¿no? Exactamente. Uy, Totalmente, Sebas, Moni. gracias con ese aporte No, que nos hiciste no, porque me gracias. pareció súper, súper chévere, muy importante, bastante valioso, bastante importante para esto que estamos haciendo acá. Total. Y, y bueno, qué chévere. Sebas, No, qué dicha verte.
con este live loco que pensamos hacer de otra forma, pero bueno, así se nos presentaron las cosas y por algo será, y porque esta información necesitábamos tenerla muy en limpio sin mezclar tanta cosa. Seguramente ahora lo vamos a ver desde otro Otro punto, punto de vista. más holístico, más de otra forma con Ceci, pero me pareció súper, Sebas, súper. No, Yo te entiendo esa búsqueda de información porque cuando uno está en el lado científico, en el lado cerebro racional que se mueve exacto. en el área de la salud, no tiende a buscarle mucha explicación a todo, pero fue súper chévere porque vamos a ver dos puntos de vista del mismo tema. Hoy, Exactamente. mira, las cosas pasan por algo y para algo, para algo. Y los que están acá Exacto. es porque tienen que estar y porque el tema les interesa y porque el tema les sirve. Entonces, Exacto. Cevitas, gracias por estar, Ceci, si estás por ahí lista, porfis, porfis, ¿cómo Escribirnos. deseas que tú le das a la X de arriba? Sí, yo lo vi en X y ya salgo. Sí, porque ya no aparece X Entonces, aquí en el recuadro donde decirte chavo, no me aparece. listo. Entonces, Entonces, gracias, gracias Moni, por estar, por el gracias, espacio. gracias, gracias. Cualquier cosa, No, a ti. pueden preguntarle a Sebas por el interno, me preguntan a mí, yo le paso la pregunta y respondemos lo que necesiten. Exactamente. O aquí mismo en el live pueden preguntar que Sebas va a continuar y de pronto, si Exacto. es el Y yo caso, sigo. él va respondiendo aquí mismo. Entonces, aprovechen los que aquí nos quedamos. Entonces, Exactamente. Ceci, aquí dice Ya que llegó. estoy, ahí estás. Listo. Bueno, Los espero. Chao, mi Sebas. chao, Gracias, Moni. gracias por Gracias a ese todos los que aporte tan lindo. estuvieron. Y no, Ay, pues nada, para eso sí. estamos. Nos vemos. Ay, qué Chao. lindo. Gracias, gracias. Vale, chao. Chao, chao. 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 Bueno, pues muchachos, me pareció tan chévere esto que pasó, porque fue una forma muy bonita. Aquí ya veo a mi Ceci, le estoy mandando invitación, a ver si Ceci Ceci, te acabo de enviar invitación. Mira si te llegó. Sí, no se hizo como se pensaba, pero se logró. Aquí Sí, estuvimos todos. Aquí estuvimos todos un ratito cada uno. un ratito cada uno, pero muy chévere porque acabo de ver, estaba Margarita también pidiendo entrada seguramente para ayudarnos en algún punto. Margarita, si hay algo de aporte, lo miramos después a ver si alcanzas a entrar algo, pero Ceci, gracias por estar. Yo No, sé está que bien. tienes tú mucho, mucho, mucho que aportarnos en este tema también. Y Sí. entonces, el live es tuyo. Dale. Yo es desde otro punto de vista distinto a Cevita. Cevita lo ve desde el punto de vista científico. Yo lo veo desde el punto de vista espiritual. ¿De acuerdo? Y nuestro niño interior tiene un proceso donde muchas veces su subconsciente, que también tiene que ver con la parte psicológica, absorbe absolutamente todo lo que sucede a su alrededor. Todo, 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 todo. Aunque no le haya pasado directamente a él. Lo que pasó en la otra habitación, en la otra esquina, en el patio, cuando él estaba jugando a otra cosa, esa información igualmente la absorbió de alguna manera. ¿De acuerdo? Sí. Y cuando es adulto, cuando se enfrenta a una situación media parecida, espérame, que Margarita dice que No no era era para para... probar, sí, que era para Ah, probar con el monito de abajo, pero no, como no me aparece monito a mí, no veía las solicitudes, las vi cuando salió Sebas, se me abrió el menú con monito y todo, pero gracias Margarita, tan linda, muchas gracias gracias. por querer colaborar, muchas gracias. Bueno, sigue, Entonces, Ceci, sigue. lo que yo te explicaba. Entonces, ese subconsciente, cuando la mente aprende por repetición, todo lo aprendemos por repetición. Desde que nacemos aprendemos de una manera externa, todo lo aprendemos porque nos enseñan y nosotros vamos repitiendo todos los procesos. Entonces, cuando nos vemos enfrentados de adultos a una situación parecida, es como que ese niño nos recuerda de una u otra manera que eso ya lo vivimos. Y cuando nos recuerda, nuestra reacción interna es igual a la de ese niño, porque es lo que ya conocemos. Había alguien hace un rato atrás que decía Alejo, que él tenía un hiperactivo, un niño hiperactivo dentro.
Es muy bueno siempre estar acompañado de tu niño interno, pero no es bueno quedarte pegado con el niño interno. Sí, sí, el niño interno, el niño interior, ese niño interior ya creció, ¿no? Entonces tenemos que traerlo, verlo, analizarlo, entenderlo, consentirlo, quererlo, educarlo, pero él ya creció y eres tú. Exacto. Tenemos Lo que que pasa es volver a que la la realidad. idea de, claro, el proceso de sanación de tu niño interior a nivel espiritual, ¿cómo se maneja? Se maneja yendo o tratando de recordar, ya sea mediante hipnosis, mediante meditación, mediante cualquier sistema, empezar a retroceder en el tiempo, independiente que tenemos que vivir en el tiempo presente. Tenemos que retroceder a ciertos puntos, como lo que hablaba Seba, que nos va a resolver situaciones en el hoy. ¿Y cómo lo hacemos? Visualizamos a este niño y le hablamos como le hablamos a cualquier niño, las que somos mamás, como le hablamos a los niños, los que no son papás o mamás, le hablan como si le estuvieran hablando a un niño y empiezan a explicar el proceso de la situación desde la mirada del hoy, desde este adulto, para empezar a sanar ese proceso. Esa es la forma de manejar. Y de esa forma, ese niño interior, al tener un entendimiento distinto y al saber que hoy estamos nosotros para cuidarlo y protegerlo, ahora de grande, es como que entra en paz, no es paz la palabra, es en equilibrio. Y al entrar en equilibrio, el proceso de avance que tiene es inmenso, porque ya no se siente abandonado, porque generalmente esto pasa cuando hay procesos de abandono. No necesariamente el abandono se produce porque la gente se fue, sino porque las personas adultas no prestaron la atención suficiente a ese niño. Es ¿De verdad. acuerdo? Es verdad, cuando queremos nosotros sanarnos es muy ocupar ese espacio de papás con ese niño. Ser Exacto. yo, abrazarlo, traerlo y soy la mamá de esa niña y le explico, trato de explicarle, mira lo que pasó, esto fue así, esto, hagan, ahí tienen algo, un muñequito, una almohadita, un lo que quieran, que sea, hagamos de cuenta que estamos dramatizando en serio la situación para nosotros en nuestro cerebro entender lo que está haciendo nuestro corazón, porque necesitamos cuadrar las dos cosas. Estamos en esta biología, en este cuerpo humano que necesita eso, y es importante ponernos en plan de papás con ese niño para Exacto. entenderlo y hacerlo crecer. Y cuando ese niño crece, soy yo. Ya dejé de ser papá de ese niño, soy yo aquí ya crecida, educada y sanado o cuidado, querido, Es consentido ese cuidado. niño que le faltó lo que... Más que nada es aprender, es un proceso de autocuidado. Ese es el punto más importante, el punto álgido de la situación. Porque cuando no tuvimos ese proceso de manera externa de la gente que estábamos a cargo, que puede haber sido cualquiera, da lo mismo, abuelos, papás, hermanos, da lo mismo, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, sufriste una situación de abuso, alguien te golpeaba permanentemente, eso te crea un conflicto en el día de hoy. Entonces la gente que tú vas atrayendo a tu vida es gente que de una u otra forma te va a golpear, no a lo mejor físicamente, pero sí emocionalmente. Entonces, ¿por qué? Porque tu cerebro repite lo que ya conoce. Ese es el proceso. Entonces, el tema de ir y abrazarlo y decirle, ok, esto no está bien, es explicarle con peras y manzanas. Mira, esta actitud no es buena, no es sana porque te va a producir todas estas situaciones. Y es como imaginarte que tu niño está frente a ti, sentado frente a ti, tú le tomas las manos, lo abrazas, haces lo que quiere, pero principalmente le explicas para que pueda entender de una vez por todas y desde ahí empezar el proceso de sanación. Si no lo trabajas desde esa etapa temprana, estamos hablando desde los 1 a los 7 años, que es lo que te marca el resto de la vida, ¿de acuerdo?
si no lo trabajas permanentemente vas a sentir una falencia dentro de tu vida, algo te falta, y siempre estás buscando ese algo que lo tratas de rellenar con situaciones externas, pero nunca lo logras, porque desde la base hay como, es como que yo quiero construir un edificio sobre una base de papel. Entonces empiezo a construir el edificio y el edificio empiezo a levantar el primer cimiento y ya se me empieza a hundir. Y eso es lo que va pasando, que era lo que explicaba Cevita, que eran los procesos de los primeros años de vida. Y eso es fundamental entenderlo. Cuando nosotros logramos ese entendimiento. Yo he llorado con mi niña interior, ¿eh? Te lo digo, o sea, yo he ido, le he abrazado, le he explicado y le digo, ¿te acuerdas cuando yo pensaba tal cosa, cuando era niña, de recuerdos que tengo? Y le digo, no, no lo hice. Yo pensaba que lo iba a hacer, pero no lo hice porque en el camino me surgieron otras cosas y tomé otro tipo de decisiones. Y esa niña me ha mirado con un amor y me ha dicho, está bien, porque tú estás bien. Sí, entonces, sigamos. Y ahí es como que te da un proceso de tranquilidad. Porque aparte de uno hablar, debe aprender a escuchar. Eso es fundamental. Y ese niño también tiene cosas importantes que comunicarnos para poder equilibrar todo el proceso de vida. Y ojo, no olvidemos que todo ha sido un proceso de aprendizaje. Nada más, producto de todo eso, bueno, malo, bonito, feo, que hemos vivido, llegamos hasta aquí. Sin eso no estaríamos aquí. Es verdad. Eso fue lo que nos hizo crecer y avanzar, y además eran nuestras experiencias y era lo que teníamos que aprender y lo que teníamos que vivir y lo que pedimos venir a vivir. Yo siempre digo que aquí no hay ni bueno ni malo, las cosas son como son y nosotros pedimos venir a vivirlas y pedimos la experiencia y pedimos aprender cosas por el camino para ayudarnos a sanar y a evolucionar y a crecer, a que nuestro espíritu cada vez se vea más pleno y más convencido de que esa alma está aprendiendo. Sí, eso es súper importante, porque ¿sabes lo que pasa? Que generalmente, ¿viste ese dicho que dice que la vaca se olvida cuando fue ternero? Sí. Generalmente, cuando no integramos bien los procesos de aprendizaje dentro de la vida actual, vemos o sea, nos quemamos con leche, vemos la vaca y lloramos, digamos, por así decirlo. Entonces, el proceso es empezar a reparar desde el inicio para tener una mejor vida en el hoy. Una vida más tranquila, más pausada, más yo. Yo ya no necesito que alguien me venga a llenar porque yo ya estoy lleno de mí, entonces desde mí me puedo compartir. Ese es como el proceso. Y todas estas situaciones de terapias y todo lo demás se realizan justamente con ese propósito. Con el propósito de poder seguir aprendiendo, porque siempre estamos en procesos de aprendizaje. Con el proceso de poder compartirnos con otros para aprender unos de otros y así hacer un avance en conjunto, de todos juntos. Y entendiendo, además, dentro de todo este proceso, que no todos deben ser igual que yo, que todos tienen su proceso. Yo no me puedo poner en tus zapatos, por más que lo intente, o tratar de caminar con tus zapatos, porque tu pisada va a ser distinta a la mía. Entonces, todas esas cosas son las que nos van alineando para seguir en el proceso de avance. Cada uno debe sanar su propio niño. Aquí dice Juan, Vibra Luz Conciencia, el niño interior se hará presente para que sanes. ¿Sí? Llega el momento en que él mismo abre la puertica y dice, por Aquí favor, estoy. hablar conmigo, Sí. que en este punto entro yo. Llega el momento en que se hace presente y se hace evidente de dónde viene todo y de entender los aprendizajes. Y yo digo que lo más sanador de todo es cuando uno a ese niño le explica cada situación y le explica por qué vivió cada cosa
qué pasó, quién era cada persona. En este momento tú tienes los conocimientos, esa persona no los tenía, pero Exacto. pasaron determinadas situaciones y el contexto era este y tuviste esto, sí, te lo hicieron, lo sufriste, pero vamos, te consiento, te quiero, te amo, te voy a proteger y vamos a trascender ese momento y vamos a continuar porque tenemos que seguir. Sí, Como lo que dice pasa es Juan, que el cuerpo tiene memoria y reaccionará para que trabajes en ti, ¿sí? exactamente. Ujú, Pero además, lo que solemos hacer antes de trabajar con nosotros, generalmente, es echar culpas al resto. ujú, Trabajamos mucho el proceso de poner culpas, es que me trataron mal, es ujú. que me hicieron tal cosa, es que tal otra. No, aprendamos a dejar esos procesos de lado. El proceso de culpa. Nadie tiene una Biblia o un libro que diga todo lo que nos va a pasar y cómo lo vamos a enfrentar y que las personas que nos educaron, estuvieron con nosotros, tenían que tener ese conocimiento. Eso no existe. Sí, complejo, sí. Entonces, es lo que estás diciendo tú. Es como, es que mi abuelita me pegaba, es que mi abuelito me retaba, es que mi papá sacaba la correa y me daba. Es la educación que era así antiguamente, porque ellos aprendieron lo mismo y aplicaron lo que aprendieron. Cuando lograron modificar algunas cosas, nosotros fuimos en el proceso de aprendizaje, Sí. Y, uniéndonos a ellos. y Y quien de, no, sigue, sigue, sigue. y de hecho, muchas de las situaciones que pasan hoy en día, que es proceso de delincuencia, procesos como de mucha brutalidad entre unos y otros, ¿de acuerdo? Problemas de acoso que son mucho más graves que antiguamente, se producen por un proceso de libertad o libertinaje producido por las personas que ya no les inculcaron valores básicos. Somos todos iguales, nos tenemos que amar todos y nos tenemos que respetar todos. Y desde ahí nace un montón de conflicto. Entonces, en la medida que nosotros como humanidad aprendamos a resolver esto que traemos de atrás, vamos a hacer un mundo mucho mejor, que es la idea de hacer todos estos en vivo y enseñar lo poquito que uno sabe y compartir lo poquito que uno sabe con el resto de las personas. Eso. Es verdad. Y unido a esto, Ceci, ¿qué puedo decir? Que las personas que no vivieron eso porque tuvieron una mamá que los protegió o un par de papás que estuvo ahí, es porque su aprendizaje no era ese. De Exacto. pronto le tocó un colegio donde no encajó con sus amigos, una universidad donde no encajaba con el tema, no sé, otro tipo de aprendizajes, o unos primos que le hacían bullying, o bueno, Sí, 80.000 cosas que mil podían cosas. pasar, es porque cada quien tenía un aprendizaje diferente, o en su niñez tenerla bien, pero el tema ya era de adulto, manejar la adultez, manejar una adolescencia, una juventud, una adultez, lo que sea. Y Exacto. yo veo muchas cosas cuando me llegan, me llegan muchos casos de relaciones tóxicas. Me ha tocado aprender en el camino porque me llega mucho Sí. eso y es porque lo tengo que trabajar y lo tengo que ayudar en las personas. Y cuando Generalmente cuando, ese punto tóxico, esa persona tóxica, cuando uno va al punto culmine, esa persona fue maltratada, fue muy maltratada, vio malos ejemplos, vio cosas esos ejemplos de papás, porque muchas veces la persona narcisista, tóxica, está porque su papá o su mamá fue igual, tenía un papá terrible, igual por el estilo y una mamá sumisa. ¿Qué hizo? Ver ese espejo y decir, yo tengo que ser como mi papá y si no me pasan por encima como le pasan a mi mamá. Y pierden por completo esa conexión, esa empatía, la pierden, porque se dan cuenta siendo pequeños que si son empáticos y si sienten una emocionalidad, los atropellan. Entonces tiene que ser
como el malo de la película para que le vaya bien en la vida. ¿Qué pasa? Pues que después todo se le puede volver en contra en su vida futura, pero como ha perdido la empatía, ya no le va a importar. Siempre los demás van a tener la culpa. Eso es lo que veo en todos esos procesos. Los demás son los culpables, yo soy perfecto. Los demás tienen la culpa, yo soy divino. Como yo, nadie. Todo lo que yo... Y eso le inculcan a sus hijos. O sea, eso es Sí, una cadena que viene, es una cosa de larga data cuando se exacto. empiezan a destapar los procesos. Y los procesos ya de adulto, en los procesos de adulto, cuando tú ves que quedas aislado, que quedas solo, que te pasan mil y una cosa, Ujú, está en volver atrás, resolver y desde ahí volver a construir. Ahora, ojo, Moni, todo estos procesos, todo es perfecto como es perfecto como es. Es parte del proceso que esa persona necesita, independiente que nos guste o no. Pero es lo que esa persona eligió venir a vivir. Ahora, ojo, aquel que te hizo bullying, aquel que te maltrató, aquel que te hizo mucho daño de niño o de niña, es un gran maestro. ujú. Entonces lo que hay que aprender a hacer primero es agradecer lo que uno ya vivió para poder recién empezar a sanar. Sí, Esas son agradecer cosas al maestro. Ujú. siempre. Y tratar de que no se le repita la misma historia, ¿no? Porque, Lo que pasa es que si no lo resuelves, se te va a volver a repetir en distintas personas que van a llegar a tu vida y te van a dar el mismo tipo de lección. Ese es el proceso. Por eso es tan importante resolver los conflictos del niño interior. Y por eso es tan importante traerlo tú hoy sano. ujú, Eso es como lo fundamental. Sin eso, estás repitiendo permanentemente el patrón de conducta. No sales de tu zona de confort. Repites lo que ya sabías y ahí te quedas. Y no tienes apertura. Y al no tener apertura, no hay avance. Y al no tener avance, no hay evolución. Y suma y sigue. ujú. Ese es el proceso. Es verdad. Y crecer nosotros con nuestro aprendizaje, entendernos, porque si sigo en este tema de este tipo de relaciones, es porque yo fui una persona o soy una persona con baja autoestima. Entonces me voy a ese niño y en qué momento empecé con el tema de baja autoestima. Me exigieron más de la cuenta, fui responsable de un montón de cosas, tenía que serme responsable, me regañaron si no me hice responsable, pero era muy niño para ser responsable de un montón de cosas. Entonces, desde ahí comienza el tema y hay que educar a ese niño y hay que consentirlo y quererlo y decirle, tú no tenías la suficiente madurez para ser responsable de toda esa cantidad de cosas, pero ahora eres responsable de ti y vales mucho y no puedes permitir que la gente continúe abusando de ti. Exactamente. Porque Ese es el tema. se buscan, ¿no? Se buscan el de baja autoestima con el otro que se lo quiere atrapar y entonces cuando somos conscientes de la situación en la que están las personas, de la relación en la que se envuelve, no es solamente una pareja, puede ser un jefe, puede ser amigos, puede ser Cualquier cosa. muchas cosas, entonces entender el contexto, mirarme porque yo repito ese patrón, porque en la vida salgo de una persona y busco otra, porque como que se creó una dependencia y así me criaron, que tengo que ser el culpable de todo. Entonces busco quién me culpabilice. Ahí es, Exacto. ahí es donde hay que Exacto. traer ese niño y amarlo mucho, quererlo mucho, explicarle pero crecer, crecer, crecer. Sí. Ese niño fui yo, pero yo ya crecí y soy un adulto que tiene que seguir No hay adelante. que quedarse en Peter Pan, Ujú. Sí. ni en Campanita. Ujú. De acuerdo que son como los dos factores. Uno son los niños, las campanitas son las niñas y los Peter Pan son los niños. El proceso es sanarlo y el proceso es aprender a jugar en la vida. Si uno tomara la vida como todo un juego,
que de repente uno juega y de repente le va bien y de repente juega y le va mal, es parte del proceso nada más, y es no quedarte con las cosas de pérdida. Por ejemplo, hay casos como muy extremos, donde hay niños que han sufrido una violencia muy, muy extrema, ¿de acuerdo? O no han podido salvar una situación de alguien, un adulto que mataba a otro y que vieron todo ese proceso. A ese niño también hay que explicarle, o que un adulto le pegó a otro adulto. También hay que explicarle que eso no es como la normativa o lo normal de las personas, para no tener que ejercer ni agresión ni recibir agresión de otros, porque eso es lo que pasa también. Es como un proceso de costumbre. Y quebrar la costumbre es solo prestar atención. Es nada más que eso. Es amar, soltar. Aprender, soltar. Y listo. Es muy difícil en el día a día practicar todo lo que uno dice, ¿eh? Ojo, no es que seamos perfectos, ni es que todo fluya de mil maravillas. No, también estamos en proceso de aprendizaje. Y mientras uno más aprende, más responsabilidad tiene. Entonces, más tiene que prestar atención a todo lo que dice y a todo lo que hace. Ese es el tema. Ok, eso es cierto, hacerse responsable. Ya después llega el punto de no hay culpables. Yo siempre he dicho, no hay culpables. En los procesos no hay culpables, hay responsables. Y yo siempre voy a ser la responsable de mi proceso. Es hacerse responsable. Que dice Juan, salir de ser víctima, verlo desde afuera para liberarse. Cuando se ven los toros desde la barrera, la situación cambia. Porque uno adentro se victimiza. Pobrecita, yo me dijeron, me hicieron, me miraron. No, cuando uno se sale, dice, uno entiende la situación de las personas y dice, ya entiendo. Tuvo faltas, tuvo carencias, tuvo, no sé, hay ganas de ser más, de sentirse más, porque entonces fue, no sé, pero cuando se está afuera, se ve todo diferente, el panorama es otro, las personas involucradas son otros, se entiende esas personas, no quiere decir que yo vuelva y me pegue de un tipo de persona como la que ya superé o ya traté o ya vi. Estoy solucionando eso, pero lo puedo entender y hay que entenderlo. Lo que siempre hablamos aquí es desde el amor y desde la compasión, llegar a ese punto de entendimiento de que Lo hay que que pasa es que trascenderlo. esa es la forma de quebrar creencias, lo que estás diciendo. Cuando uno quiebra una creencia, cuando uno hace un proceso de entendimiento a algo que cree que a uno le dijeron y que uno entiende que ese proceso ya no es así, en ese minuto uno puede crear algo distinto y traer a tu niño para que te ayude a crear esto distinto desde una manera distinta, de una forma distinta. Eso es lo importante. Cuando uno quiebra creencias, puede crear un mundo de vida nueva. Y por eso es tan importante Eso partir es. del niño interior. Es, era un tema bien lindo y mira que todo se nos dio para cuadrarlo así. Sí, Queríamos estar los tres al tiempo, pero mira que lo pudimos ver desde dos perspectivas diferentes, sí, individual. Las cosas son como son y hay que hacerla. O sea, lo mejor siempre está ahí cuando uno quiere hacerlo mejor y cuando la intención es la mejor, se da de la mejor manera. exacto. Y pudimos tener un punto de vista más racional, científico y un punto de vista más holístico, espiritual y de evolución del ser y de la esencia. Así Y es. a eso vamos, a ese crecimiento de nosotros, a esa esencia, a ese entender a los demás, a asumir nuestras experiencias y nuestros aprendizajes con responsabilidad. Ya no somos niños chiquitos, ya estamos grandes, creciditos. Entonces, cada experiencia es el aprendizaje y no olvidar el aprendizaje para no seguir cayendo en la misma. No. Entenderlo, comprenderlo
abrazar la emocionalidad del momento, el estado de tristeza, alegría, soberbia, lo que haya sido en su momento, hay que abrazarlo y reconocerlo. No podemos hacer de cuenta que no, yo no sentí ira. No, ¿para qué? Sea consciente y diga, sí, me dio rabia, me dio tristeza, o me dio lo que sea, o me sentí malo. Hay que abrazarlo para entenderlo y que nuestro cerebro asimile lo que Exacto. sintió y nuestro corazón lo va a entender de manera diferente. Entonces, hay que mantenernos, como siempre, en este eje centro-corazón para entender, abrazar las emociones y salir del tema de cada uno, entender a los demás, comprender que fueron maestros de vida, maestros para nosotros, pero ya se vivió, ya se entendió, crecimos y tratemos de que el maestro sea algo que nos lleve más adelante, no seguir cayendo en lo mismo porque no estamos avanzando, estamos quedándonos con el golpe en el mismo punto y ya, hay que soltar esos aprendizajes. José nos Sí, dice, sí, hacerse el pendejo no sirve, hay que sentir y preguntarles a las emociones. Es verdad, José, es verdad, no podemos estar haciéndonos del que no pasó nada, o, ay, no, eso no, no ofrezco que ya pasó, pasó. No, no pasó. no, Si le duele es porque ahí está. Entonces, obvio, ya, abraza la emocionalidad, no, entiéndala, tráigala, reconózcala y exacto. trasciéndala. Hay Trasciéndala que y hacerse, continúe. Echar para es lo que tú adelante. dices, hay que hacerse responsable de lo que uno dice, hace, pero no hay que echarle la responsabilidad a los otros dentro de los procesos que estamos viviendo. Eso es lo fundamental. Y para todo eso, súper importante sanar nuestro niño interior. Así es. Abrácenlo, comuníquense. Antes de dormir, traten de visualizarlo, ese es un ejercicio. Traten de visualizarlo. Y que ustedes le hablan y lo saludan por último, para empezar el proceso de la comunicación y ahí, desde ahí empezar el proceso de sanación. Van a ver lo Así, importante que es y lo bien que se van a sentir. así es. Mi Ceci, gracias por estar. Gracias por Un beso pasarnos gigante, gracias. tus conocimientos, tu forma de ver todo este tema. Eh, muchas gracias por todo, porque nos Gracias, sirve muchísimo y esto fue buenísimo verlo desde dos perspectivas diferentes, fue muy la verdad que chévere sí, y muchas la gracias verdad que por sí. estar. Muchas gracias Gracias, por Moni, por estar. invitarme nuevamente. Con mucho Y cualquier gusto. cosa también, lo que quieran preguntar, aquí estamos. Aquí estamos. Sí, Y de verdad, nos pueden escribir a ellos directamente por su interno o a mí, yo les paso las preguntas, lo que quieran, nos pueden contactar como sí, quieran, ahí estamos para responder si hay dudas, para ayudar en lo que podamos. exacto. Y gracias por estar. Les voy a decir, voy a hacer cambio de horario. Muchas personas me han escrito, ya se acabaron las vacaciones donde Ceci, ya todo el mundo está retomando, entonces Sí, quieren que las cosas se hagan más temprano y yo estoy aquí por ustedes. Esto que hago es para ustedes, quiero acomodarme a ustedes. En México también el horario dentro de poco cambia y nos normalizamos más todos y todos me piden 7 de la noche y lo voy a hacer. Aquí estoy por ustedes, para ustedes y nos vamos a pasar a partir del jueves a hacer horario de 7 de la noche para que ustedes sea más cómodo todo, para que les quede más cómodo sus tiempos, sus cosas, sus idas a dormir, sus temas de trabajo y de cosas. Estoy aquí sí, para ustedes y así lo haré. Y mis guías me han dicho, haz lo que tienes que hacer como lo tienes que hacer y la mayoría gana. Entonces, va por así es. ustedes y nos devolvemos al horario que manejamos hace unos meses, que era más temprano y así vamos a funcionar. Les agradezco infinitamente por estar, Gracias, infinitamente. Y aquí, Yoli, todos nos dicen gracias, 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 tan lindos. Yoli, muchas gracias. Simón y Sebas, muy gracias. interesante. Un abrazo a Isa. Yoli es una divina que está ahí. Sí, Ella está siempre, súper juiciosa siempre acompañándonos siempre. Gracias. nos siguen Gracias, mi todas. Yoli.
Muchas gracias a ¿Qué más? todos los que estuvieron y espero que sea de ayuda y sanación para todos. ¿Qué ¿Qué más dice dices? vida, luz, conciencia? ¿Qué más es posible? ¿A qué se refiere esa? ¿Qué más es que él tiene un meme, una respuesta que nos pone a todos, ¿qué más es posible? Es mucho más es posible. Ah, ok, ya, Mucho más todo es es posible, posible, mucho puede pasar. Entonces, todo es mi Juan, posible. gracias y con Juan nos vemos el jueves a hablar de un tema súper chévere que son las afirmaciones. Nos vamos a ver con Juan. 7 de la noche el jueves, estoy feliz de volver a ese horario, al horario que todos les sirve, al horario que todos quieren y yo soy para ustedes. Lo que quieran, lo que necesiten, aquí estaremos. Besos gigantes y abrazos para todos. Se me cuidan mucho, besitos y chao, chao. Feliz noche. Chao, chao, Chao. feliz Chao. noche, chao, chao. Gracias, chao. Chao.